Muy buenas tardes. Les invito a ir a sus Biblias al Salmo 150, donde tuvimos la lectura bíblica. Seguramente muchos de ustedes no se animaron o faltó el tiempo para dar sus motivos de gratitud. Compártalos en el chat de la iglesia. Coloque allí su motivo de honor y honra a nuestro Dios. Habiendo ya leído el Salmo 150, les invito a tenerlo frente a sus ojos por un momento para familiarizarse con este pequeño salmo. Algunas iglesias asumen en relación al culto, lo que está pasando ahora en este momento, al culto de adoración, que si la Biblia no prohíbe algo, entonces está permitido. Lo que la Biblia no nos prohíbe hacer cuando estamos juntos, entonces está permitido. Pero en realidad deberíamos preguntarnos si ese es un buen planteamiento. Y yo diría que no. En cambio, el pensamiento correcto es: todo lo que hacemos en la iglesia de Cristo debe estar ordenado por lo que la Biblia dice explícitamente. ¿Vio la diferencia, no? Lo que la Biblia no prohíbe está permitido, pero en cambio lo correcto es: solo haremos lo que la Biblia explícitamente nos manda que hagamos. La Biblia debe regular nuestra adoración en comunidad. El Nuevo Testamento debe regular nuestro culto, específicamente. Hay aspectos de la adoración en el Antiguo Testamento que no aplican a la iglesia, obviamente. Aspectos culturales, aspectos de la liturgia que no es aplicable al culto de la iglesia del Nuevo Testamento. Les voy a dar dos ejemplos, un ejemplo muy extremo y otro quizás no tanto. Un ejemplo extremo sería el templo. ¿Por qué no tenemos templo? Y yo diría que no es tan bíblico usar la palabra templo para hablar de nuestro edificio. Tampoco es pecaminoso, pero no es teológicamente correcto. No tenemos levitas, no hay sacerdotes, no hay sumo sacerdote, no hay sacrificios de animales. Y podríamos continuar con la lista extrema. Una lista menos extrema, la danza de Israel, que este salmo menciona aquí. Las banderas de las tribus o los estandartes, las fiestas judías, el incienso. ¿Por qué no usamos incienso? Las dietas del Antiguo Testamento. Seguramente muchos de ustedes hoy comerán un cerdito, ¿no? ¿Por qué no morir esta noche? Porque es un pecado, según la ley. Y así podríamos continuar. Según el testimonio de las epístolas del Nuevo Testamento, las cuales sí regulan la vida de las congregaciones cristianas, es claro que debemos leer la palabra de Dios. Nos faltaría tiempo, quisiera documentar todos estos ingredientes del culto, pero es muy claro que debemos leer la palabra de Dios, es muy claro que se debe predicar la palabra de Dios, es muy claro que debemos alabar a Dios, es muy claro que debemos ofrendar a Dios, es muy claro que debemos celebrar la cena del Señor, es muy claro que debemos practicar los bautismos y es muy claro que debemos orar. En este salmo encontramos una de estas prácticas que sí trasciende el Antiguo Testamento. Y es más, no solo trasciende el Antiguo Testamento y se practica en el Nuevo Testamento, sino que es algo que vamos a practicar por la eternidad. Y obviamente usted ya lo descubrió, que es alabar a Dios. La palabra aleluya
que es de la familia de palabras de alabanza o de alabar. En hebreo significa alaben al Señor. Podemos usar muy livianamente esa palabra, aleluya, pero no sería correcto porque es una palabra sagrada. Contiene el nombre de Dios. Alaben al Señor. Es una palabra combinada y en su original, este salmo, no en nuestras Biblias, pero en el original, la expresión aleluya aparece 13 veces. Y cuando en un pasaje, en un texto bíblico, algo se repite es para llamar la atención del lector acerca del tema principal del pasaje. Y el tema principal de este pasaje es justamente la alabanza, la dignidad de Dios para ser alabado. 13 veces en su original aparece la palabra aleluya. El libro de los Salmos, si bien nosotros lo conocemos como el libro de los Salmos, en realidad originalmente está formado o está diseñado en 5 tomos o 5 libros. ¿Está bien? 5 libros. Este es el último tomo, el tomo 5, que comienza en el capítulo 107 y termina con este Salmo 150. Y termina de esta forma el libro de los Salmos. Termina haciendo un llamado a alabar a Dios a toda orquesta. Es en base a todo lo que hemos dicho en este libro de los Salmos. Dios es digno, alabemos a Dios a toda orquesta. Ese es el llamado de este salmo. Crisóstomo, que fue un obispo, un pastor en Constantinopla en el siglo IV, escribió algo interesante sobre este último salmo. Lo cito, dice: el profeta ha convocado a los habitantes del cielo, después ha convocado a todos los hombres de todos los tiempos, finalmente a todos los instrumentos musicales a alabar a Dios sin interrupción. Así que aparentemente, si es sin interrupción, es un salmo casi escatológico, un salmo que nos habla de la atmósfera de la eternidad. Si bien en la eternidad sabemos que no estaremos cantando todo el tiempo. El cuadro de la eternidad, creo que algunos recordarán un sermón porque algunos vinieron y me dijeron: pastor, ¿será así? Bueno, es lo que leímos, pero ¿qué haremos por la eternidad? Y estaremos en la tierra nueva, y la tierra nueva será una tierra regenerada y glorificada, pero con todos los asuntos sociales, todos los asuntos laborales, organizativos, de lo que significa una humanidad glorificada. Pero un aspecto importante de lo que haremos en la eternidad es alabar a Dios, sin dudas. Lo haremos organizadamente, es muy seguro, pero quizás lo haremos espontáneamente, porque estaremos viviendo en la presencia de Dios. Y Dios nos moverá a alabarle y a glorificarle y a exaltarle. Será muy emocionante ese tiempo, muy glorioso. Un cuadro, no lo busquen, simplemente lo menciono, Primera de Crónicas 13:8, quizás un cuadro aplicativo de este salmo es Primera de Crónicas 13:8, dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Es decir, toda la gente entendía conscientemente que estaban delante de Dios, a quien no veían, por supuesto, pero se esforzaron con todas sus fuerzas para organizar ese equipo de alabanza para alabar a Dios. C.S. Lewis dice: los salmos son poemas, y poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales como tampoco sermones. Si bien es verdad lo que dice Lewis, no obstante, ningún otro libro del Antiguo Testamento, y entre paréntesis es el libro más largo del Antiguo Testamento, contiene más doctrina acerca de Dios. Es impresionante la doctrina que contiene la poesía hebrea.
Y en este salmo parecería ser que el director de adoración intenta llevar al pueblo a un clímax de adoración, intenta llevar al pueblo al momento más alto, sublime de alabanza. Dice el teólogo Alfred Quinn, que es un erudito en historia de la iglesia, dice, cuando yo hablo, esencialmente es mi inteligencia la que funciona. Pero cuando canto, una parte más profunda de mi personalidad entra en juego. La música subraya cada palabra, las amplifica, las graba en nuestros corazones y mueve a la alabanza las partes profundas de nuestro ser, impulsándolas hacia Dios. Interesante, ¿no? Y en este salmo, que no tenemos el tiempo para profundizarlo, pero permítame hacer un pantallazo rápido sobre los temas que abarca este salmo y podríamos estructurarlo con 4 preguntas que responde este salmo. En primer lugar, ¿a quién debemos alabar? En segundo lugar, ¿por qué debemos alabar? En tercer lugar, ¿cómo debemos alabar? Y en cuarto lugar, ¿quiénes deben alabar? Entonces, primera pregunta, ¿a quién debemos alabar? Versículo 1. ¿Qué dice nuestro texto? Alabad a Dios. A Dios. Deuteronomio 10:21 dice, Él, Dios, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. A Dios alabamos. Alabamos a Dios. La palabra alabar es una palabra que significa dar voces de admiración. No solo es tener admiración, sino expresar esa admiración. Para darles un ejemplo muy ilustrativo de lo que es alabar, ustedes vieron cuando Messi está en la cancha y hace algo mágico y hace algo que despierta la admiración de la gente, ¿qué es lo que se escucha? ¿No? Como diciendo, ¡wow! ¡Qué jugador! Hay algunos jugadores que inspiran eso aquí, que están presentes. Que cuando los vemos jugar decimos, ¡wow! Porque son, bueno, no voy a mencionar a ninguno, pero hay jugadores que inspiran alabanza, es decir, admiración. Bueno, aquí estamos hablando en un plano exponencial. Aquí dejemos de lado lo humano, lo natural. Aquí estamos hablando de Dios. La implicancia es que esta palabra es admirar a alguien en el sentido de su superioridad. Cuando se aplica al fútbol, admiramos que hay un jugador superior, dejemos de lado esto, pero cuando hablamos de Dios es superioridad en todos los aspectos. Es decir, Él es Dios. Por eso comienza este salmo diciendo, alaben a Dios, alabad a Dios. Entonces, simplemente para definir cómo se aplica el concepto de alabanza a Dios. Alabar a Dios es declarar la grandeza de Dios, hacerlo con convicción que Él es único en su forma de ser y de obrar. Es único. Dios es diferente a todos, es único. Es decir, la alabanza que le rendimos a Dios es incomparable o debería ser incomparable. Es admiración pura y se expresa con palabras. Y cuando hablamos de alabanza musical, porque ustedes hoy alabaron a Dios, acción de gracias es una forma de alabanza. Pero aquí en los salmos es alabanza como un canto. Y la admiración que se expresa en palabras o canciones principalmente deberían salir del corazón. Y aquí tenemos un desafío de un corazón que está involucrado con Dios. ¿Y cuál es el desafío?
Que no caigamos en lo que Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo tengo que reconocer algo, y creo que si le pasa a usted, bueno, me voy a sentir menos mal, pero ¿no le sucede que está cantando a veces y su corazón está lejos de Dios? ¿Le sucede a usted o solo yo soy el pecador aquí? ¿O su mente se va para otro lugar? ¿O está cantando realmente, pero su corazón no está involucrado? Porque no estamos conscientes, como leímos antes, que estamos delante de Dios. Es una disciplina espiritual, es una disciplina de control de la mente, pero también es una disciplina espiritual en el sentido de venir preparados, lo cual no hacemos muchas veces. La realidad es que a veces venimos totalmente distraídos, desconectados, no estamos conscientes de que nos estamos reuniendo como pueblo para adorar y para alabar a Dios, y eso requiere prepararnos. Alaben a Dios, dice el versículo 1. El salmista hace un llamado a alabar a Dios, el Dios verdadero, obviamente. No es cualquier Dios, es el Dios verdadero. Esta palabra alabanza también se usa en Génesis de otra forma. Cuando vieron los oficiales de Faraón a la mujer de Abraham, dice Génesis 2:15, y vieron los oficiales del Faraón a Sara, mujer de Abraham, y la alabaron delante de él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estas personas ven a esta extranjera y ven una superioridad en belleza física y la alabaron delante de Faraón. Bueno, de eso se trata, alabar a Dios. Es reconocer su superioridad como Dios. En todos sus atributos, Dios es lo que nosotros no somos. Y cautiva no solo la mente, sino todo nuestro ser se involucra. Por lo tanto, es un desafío espiritual. No es simplemente algo que hacemos en la liturgia porque es parte de la liturgia, no. Es una disciplina espiritual. Y aquellos que se preparan mejor van a poder cosechar cosas mejores de ese tiempo de la alabanza. Regresando nuevamente a la definición de alabanza, es declarar la grandeza de Dios, hacerlo con convicción que Él es único en su forma de ser y de obrar. Es decir, alabamos a Dios, nuestro Dios, porque Él es único, incomparable, majestuoso. Es nuestro Dios. Y Él se ha manifestado en nuestras vidas por medio de Cristo. El Dios majestuoso se encarnó y en Cristo nos alcanzó y nos transformó y nos reconcilió con su Padre. El Hijo es el mediador entre el verdadero Dios majestuoso, inalcanzable por sus excelencias morales que nosotros no tenemos, somos pecadores, pero Cristo hizo esa reconciliación por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Él alcanza a los pecadores y le alabamos a Dios. Todas nuestras canciones, ustedes notaron que son centradas en Cristo. ¿Por qué? Porque es por medio de Cristo que podemos alabar a Dios. En segundo lugar, ¿por qué debemos alabar a Dios? Versículo 2. Alabadle por sus hechos poderosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Y si hay un lugar donde se ve la grandeza de Dios, no solo es en la creación, que excede a toda capacidad de comprensión de parte nuestra, porque si la creación es tan grande, ¿cómo será el Creador? Bueno, el Creador se ha revelado en las Escrituras
pero sus obras son observables en la creación. Pero hay un lugar más glorioso para contemplar las obras de Dios, que es el Calvario. Es el Calvario. Allí Dios muestra un aspecto moral, que es su amor, su compasión, su gracia, su misericordia para con los pecadores. De una forma sin igual, nunca antes. Había vestigios en el Antiguo Testamento sobre el carácter compasivo, misericordioso, salvador de Dios, en los sacrificios de los animales, en el perdón de Dios para con su pueblo culpable, pecador. Pero en la cruz del Calvario se hace efectiva la obra de salvación para nosotros. Le alabamos a Dios por lo que Él es, le alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Básicamente son las dos razones por las cuales le alabamos. Por lo que Él es, en primer lugar, y por lo que Él ha hecho y sigue haciendo a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Todo el tiempo. Dice, alabadle por sus hechos poderosos. Y a propósito, podrías pensar en 1 o 2 hechos poderosos de este año en tu vida. No lo vamos a mencionar, pero podrías pensar en 1 o 2 o 3 hechos poderosos de Dios en este año que ya se está yendo. Se traduce esta palabra también hazañas, poderío, proeza. La idea es que el pueblo de Dios habla de las proezas de Dios. En el Antiguo Testamento Israel hablaba cuando Dios humilla a Faraón y a su ejército. Y cuando ven humillado a Faraón y su imperio, sepultado en las aguas, ¿qué hace el pueblo? Canta. Canta a Dios. Es la forma más profunda de demostrar gratitud y alabanza y asombro a Dios. Nosotros cantamos por la cruz, como hemos terminado de cantar recién. Gracias por la cruz. ¿Podrías mencionar en tu vida una proeza? ¿Podrías mencionar el perdón de tus pecados en Cristo? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Dice allí, alabadle según la excelencia de su grandeza. Y es una expresión del escritor que intenta engrandecer su grandeza, lo cual es muy difícil, pero podríamos decir, alabadle conforme a la grandeza de su grandeza. Es lo que intenta hacernos pensar. Alabadle conforme a la inmensidad de su inmensidad o de su grandeza. En el Nuevo Testamento, una expresión similar sería Efesios 1:19, que Pablo intenta encontrar palabras para hablar de la grandeza y del poder de Dios y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea que intenta casi armar una oración para llamar la atención de los lectores de que su grandeza es inescrutable, como dice el Salmo 145:3. Obsérvenlo. Dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Es decir, alabamos a un Dios tan grande que no debemos desanimarnos de que nuestra alabanza siempre quede por debajo de lo que Él se merece. Lo extraordinario de esto es que no debemos desanimarnos porque la cuota que falta la hace el Espíritu de Dios. Y no importa la profundidad tecnológica, musical, la calidad artística, podríamos decir, las voces, aún la capacidad de canto de la congregación, siempre nuestra adoración y nuestra alabanza humanamente será ordinaria e imperfecta. Pero ahí es donde entra el Evangelio, que algo imperfecto, ordinario y humano
llegue a los cielos de una forma que a Dios le agrada. A Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Cristo hace la diferencia. Cristo en nosotros hace que nuestra adoración imperfecta y limitada sea agradable aún así a Dios. Yo me imagino que es casi como un pequeño hijo de edad preescolar o antes inclusive, haciendo un dibujito que humanamente es un mamarracho y se lo regala a su padre y su padre se emociona. Y uno dice, pero eso es un mamarracho en realidad, ¿no? Pero hay algo, hay una relación que hace que ese mamarracho sea emocionante para el Padre. Y cuando el pueblo de Dios le alaba, el Padre ve el fruto en esa alabanza de lo que logró Cristo, su amado Hijo, en la cruz del Calvario. Y le agrada a Dios. Inclusive, aquí no, pero hay iglesias que hay personas que cantan mal, desentonan. Aquí no, acá no. Y Dios podría decir, Dios, bueno, canten todos menos fulano, fulano, fulano. No, Dios no hace eso. A Dios le agrada el canto de su pueblo, aunque sea un mamarracho a veces. Porque para Dios es olor grato, agradable, sacrificio acepto. Porque estamos hablando, vuelvo al punto, de un Dios infinitamente grande, alabado por criaturas ordinarias. Si no hubiese nada en el medio, sería como, estamos perdiendo el tiempo. En el medio está el Evangelio. Lo que hace que el Espíritu de Dios haya sido enviado para que nuestras oraciones, nuestros cultos, nuestras alabanzas lleguen de forma agradable a Dios. Aun cuando quizás no sea lo mejor, artísticamente hablando. Hay iglesias que carecen de todo. Esta mañana estuvimos en una iglesia con mi esposa, prediqué allí, no tenían ni un músico, pero cantamos al Señor y alabamos al Señor. ¿Por qué debemos alabar? Porque Dios es grande y sus obras a favor nuestro son asombrosas y sobre todo lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso nuestra alabanza es cristocéntrica. No cantamos cualquier cosa. No cantamos de los pajaritos y de cosas muy románticas. Hablamos de Cristo. Él es el centro de nuestra alabanza. Como dice Pablo en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo dice, canten los salmos también. Y uno pensaría, pero ¿está tan explícito Cristo en los salmos? Si nuestra alabanza debería ser cristocéntrica, ¿no es tan claro la presencia de Cristo en los salmos? Sí, es muy claro. Todas las veces que menciona al Señor en los salmos, es Cristo. O es su Padre, o es el Espíritu de Dios. Es el Dios trino, el Dios único. El pecado impide nuestra alabanza. Escuche la oración de David luego de haber caído en pecado y en proceso de recuperación. Dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. ¿Qué es lo que había perdido el dulce cantor de Israel después de pecar? Sus ganas de cantar. Sus labios se sellaron a causa de su corazón culposo y le está pidiendo no solo perdón a Dios, le está pidiendo al Señor que renueve sus ganas de cantar. Porque el pecado nos roba las ganas de cantar. ¿A quién debemos alabar? A Dios. ¿Por qué debemos alabar? Por lo que Dios es.
y por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo debemos alabar? Versículo 3 al 5. Es un llamado a terminar alabando a Dios con todos los instrumentos, cuerdas, ahí se observan, viento, percusión, el cuerpo mismo, ahí habla de danza. Y este llamado es una convocatoria a todo ser viviente con la capacidad de alabar a Dios. Y es muy claro que es bíblico usar instrumentos para alabar en la iglesia. Pero ¿cuál es el instrumento más importante? Si Dios nos dijera, elijan solo un instrumento, ¿cuál sería ese instrumento más importante? La voz. Pero la voz está vinculada a algo más importante que la voz: el corazón. Así que si se apagara la luz, y nos ha pasado, no sé, algunos recordarán, y me escribían, pastor, ¿hay culto? ¿Por qué? Pues no hay luz. ¿Y cómo alababan a Dios antes que se inventara la luz? Claro que hay culto. Hoy hay culto. ¿Hay algo más importante que hacer que alabar a Dios? El domingo pasado, Nochebuena, hay culto. Y el Día del Padre hay culto. Y el Día de la Madre hay culto. Siempre hay culto. Es el Día del Señor. Y le vamos a alabar a Él. Pero si se cortara la luz, hermanos, ¿podríamos alabar a Dios igual? Claro, porque tenemos el instrumento más importante, la voz. Pero hay algo más importante que la voz: el corazón. Debemos involucrar el corazón. Y yo aquí entiendo que es el desafío más grande porque somos distraídos. A veces cantamos, pero no está involucrado el corazón, hermanos. Me pasa a mí, tengo que ser honesto. Me pasa con mi esposa a veces. Estamos en un tiempo ahí de camaradería, tomando mate, estoy físicamente presente, pero mi esposa ya me conoce. Sabe que no estoy. Sabe que mi mente se fue. No sé dónde estoy. Y me dice, bueno, nos puede pasar en la iglesia, hermanos, que estemos cantando, pero sin involucrar el corazón. Me pasa. Y yo creo que a ustedes también. Por eso creo que es una disciplina espiritual que trasciende del Antiguo Testamento, continúa en el Nuevo Testamento y lo haremos por la eternidad, ya sin esta dificultad de la distracción de una mente no glorificada. Ya en los cielos todo nuestro ser naturalmente estará involucrado en la alabanza, pero en esta etapa de nuestras vidas es un desafío. Es un desafío. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Quiénes deben alabar? Las criaturas. Las criaturas que respiran deben alabar a Dios. Y aquí lo que está implícito es las criaturas racionales, las únicas que fueron creadas a imagen de Dios. Las criaturas únicas en la creación de Dios. El hombre. Las criaturas le deben adoración al Creador. Es más, fuimos diseñados originalmente para adorarle y cantarle. El asunto fue que el pecado entró y nuestro ser se corrompió y terminamos, como dice Romanos capítulo 1, adorando otras cosas antes que al Creador. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos arregla, nos restaura y podemos adorarle según el diseño original. No de forma perfecta, pero sí tenemos la posibilidad de alabarle a Dios. Si respiran, es obra de Dios, porque Dios es el único que da vida, es el único dador de vida.
pero también es el único que da vida espiritual. Y por ende llegamos a la conclusión, ¿quiénes pueden alabar a Dios realmente y que sea grato a Dios? Solo los creyentes. Solo los creyentes. Padres que tienen hijos que no son creyentes, ¿tienen que alabar a Dios sus hijos? Claro que sí. Claro que sí. Porque estamos cantando el Evangelio y cuando no creyentes cantan el Evangelio y observan a otros cantando el Evangelio, sus almas son permeables a la verdad del Evangelio. Por eso Pablo dice en Efesios, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, pero dice entre nosotros. ¿Por qué? Porque si bien le alabamos a Dios y le adoramos a Dios, también tiene un efecto horizontal de salvación, de santificación, de motivación. No hay nada más precioso que ver a alguien adorando a Dios, enamorado de Dios. A mí me estimula ver a alguien que está cantando profundamente enamorado de Dios. Como una serenata, ¿no? Es como una serenata de enamorados, la alabanza. Todo ser viviente que tenga acceso a la nueva tierra será un adorador eterno. ¿Quiénes pueden cantar a Dios? Y voy concluyendo. Y cuando hubo tomado el libro, dice Apocalipsis 5:8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes pueden cantar de forma que le agrade a Dios? Indudablemente los redimidos. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Y qué cantamos? Un cántico nuevo en el sentido que es único. Este cántico es nuevo porque es único, porque sale de corazones redimidos, agradecidos por una salvación increíble. La única forma que nosotros tenemos de que nuestro culto sea agradable a Dios es si nos preparamos, si lo que cantamos y cómo cantamos contiene a Cristo, porque eso le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo, que lejos sea de autopromoverse, ese es el error terrible del movimiento carismático, el ministerio del Espíritu de Dios, la pasión del Espíritu de Dios es llevar a su iglesia a Cristo, no hacia sí mismo. Entonces, el fundamento de nuestra alabanza es el Evangelio de Jesucristo. Solo los creyentes pueden alabar a Dios de forma agradable por Jesucristo. Si alguien no está en Cristo en esta tarde, usted no le agrada a Dios en nada. Suena difícil decir estas cosas, pero es parte del Evangelio. Decirle que usted es tan pecador que es muy desagradable al punto de que no tiene acceso a la presencia de Dios. Pero si usted se aferra a Cristo, si usted pide que Cristo sea su Salvador, la situación cambia absolutamente. Usted ya no es un extranjero, un advenedizo, un enemigo, usted pasa a ser hijo de Dios por medio de Cristo. Alabamos a Dios declarando su grandeza, lo hacemos con la convicción que Él es único. Y ya tenemos que terminar, pero permítanme decir algunas cositas más.
John Wesley es conocido como un predicador, iniciador de un gran movimiento, indudablemente, un gran hombre de Dios fue él y su hermano, pero John Wesley fue un músico, un gran músico, escritor de himnos, y él da algunas pautas para el canto congregacional que me llamó la atención. Dice, canta todo y canta con todo. Únete a la congregación con tanta frecuencia como sea posible. No dejes que un ligero grado de debilidad o cansancio te detengan. Ven a todas las reuniones de la iglesia, incluso si estás cansado o estás ocupado, y canta todas las canciones en el servicio con todas tus fuerzas y con toda tu energía. Los metodistas, entre paréntesis, fueron conocidos en la antigüedad por su cántico, por sus cantos. Cantaban. En segundo lugar, dice Wesley, canta con sentimiento fuerte y de buena gana. Dice, ten cuidado de no cantar como si estuvieras medio muerto o medio dormido, sino que alza tu voz con fuerza. En realidad, hermanos, esto es un poco técnico, pero en realidad la voz que debería sobresalir cuando cantamos al Señor los domingos no es la de José Daniel ni es del apoyo, es de la congregación. Ellos son parte de la congregación y ellos nos ayudan a no irnos al pasto, nos dirigen, pero en realidad como una sola voz, como un solo hombre, nuestras voces se deben en una unidad amalgamar para que Dios escuche nuestro cántico. Canta fuerte. Canta al tiempo, dice Wesley. Sea cual sea el tiempo que se canta, asegúrate de mantenerte con él. No te adelantes ni te retrases. No cantes más rápido o más lento que el líder de la canción. Y ustedes, hermanos, no amaguen tampoco. Y quedamos hablando como el Chavo, ¿no? Solos. Pero en realidad la idea es que el director de alabanza nos guíe. Tuve el privilegio de participar en un taller sobre filosofía de la alabanza. Yo como un pastor, pero sin ser músico, aunque le debo la vida a la música. Mi papá era profesor de música y mi mamá era una alumna, así que le debo la vida a la música. Pero yo no soy músico. Pero ese taller cambió mi manera de ver la música, la alabanza especialmente. Matt Merker, músico anciano, él fue el que escribió el himno Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, ¿se acuerdan? Él me sostendrá, en la tentación yo sé, Él me sostendrá, no podría estar de pie. Bueno, ese es Matt Merker. Y él dice, o dijo en ese momento, el Nuevo Testamento describe el canto como una actividad del cuerpo. El canto en el Nuevo Testamento es una actividad, es una disciplina espiritual de la iglesia unida. Antes de ese día yo no tenía problemas con el canto solista. Yo crecí con esas presentaciones, pero entendí que el cántico nunca se trata de individuos, el cántico se trata de la comunidad. Nadie se destaca, no hay artistas, no hay solistas, es la iglesia que está cantando humildemente, profundamente, con un corazón quebrantado, en asombro que un Dios tan grande nos permita a nosotros alabarle, cautivados por su superioridad. El coro de la iglesia es toda la iglesia. Y no quiero simplemente decir que algún día no podamos tener un coro. Bienvenido, pero la idea es que el coro es la iglesia entera, unísono cantando al Señor. La iglesia unida a Dios es un adelanto del culto en la gloria. Aleluya.
Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos poderosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Vamos a orar. Dos hermanos, por favor, que nos guíen en oración. Levante su mano, puesto de pie.